Hola querida iglesia, bienvenidos una vez más a este tiempo juntos donde seguimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy más o menos tenía cierto interés en llegar a esta parte y a esta escena de Hechos de los Apóstoles que está en el capítulo 19, versículos del 11 hasta el 20, porque ocurre algo que gráficamente a mí me llama mucho la atención e incluso gráficamente me parece hasta, déjame usar esta palabra, entre comillas, como si fuera chistoso, algo que pasa que si tú te lo imaginas es incapaz de pensar, de decir, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede Lucas escribir esto y por qué escribe esto de una forma tan gráfica y tan directa? Y tan directa. Mira la diapositiva primera, dice, fíjate, esta frase y esta pregunta. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Quién hace este comentario? Que conoce a Jesús, que conoce a Pablo, dice, ¿y vosotros, quiénes sois? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cuántas cosas que pueden venir a nuestra mente? Os animo a que podáis descargaros la hoja que tenemos de estudio, la hoja que está en la página web, puedes mirarla porque tú luego puedes profundizar un poquito más sobre algunos aspectos de los que vamos a estar hablando dentro de este texto. Y antes permíteme orar con esta pequeña inquietud y esta pequeña duda. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Vosotros quién sois? Señor, queremos darte muchas gracias por la Escritura, muchas gracias por la palabra, muchas gracias por las personas que tú has utilizado para que te conozcamos a ti y las personas que tú has utilizado para que nosotros seamos dependientes de ti, no de personas. Te damos muchísimas gracias por este pasaje que vemos que nos reta una vez más a dar un paso certero en nuestra relación contigo. Dios, tú eres un Dios grande, un Dios muy grande, que hace cosas grandes. Y que además lo que busca de nosotros es que seamos libres, libres totalmente, para poder vivir contigo una relación libre. Dios, eres bueno. Y a veces nosotros lo que damos pasos muy pequeños para acercarnos a ti, pero no acabamos de dar el gran paso de entregar toda nuestra vida a ti. Así que pedimos que hoy y este tiempo que vamos a estar hablando y pensando sobre este pasaje, pues que tú nos hables y que tú nos ayudes. A todos a poder comunicar bien, a poder escuchar bien, a poder entender bien y abrir nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos 19, 11, 20. Son pasajes cortos, pero pasajes de los que podemos sacar mucha enseñanza y creo que pasajes de los que se han sacado eclesiásticamente o con la historia de la Iglesia, enseñanzas a mi juicio un poco erróneas, porque no es el énfasis ese que hemos aprendido el que está resaltando el pasaje. Así que vamos a enfocarnos a ver qué es lo que dice este pasaje. Y esta pregunta, muy interesante, es como si alguien te dice, mira, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero es que no me sé ni tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién eres tú para hablar así? ¿Quién eres tú para demandarme a mí algo? ¿Quién dijo esta pregunta? Vamos a leer el texto. Si tienes Biblia puedes abrirla, si no, aparecerá en la pantalla. Dice en el versículo 11 del capítulo 19 de Hechos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo. Si ellos, implícitamente está aquí en la frase, si ellos me dicen que salga en el nombre de Jesús, tengo que salir porque sé quiénes son. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
desnudos y heridos. Y esta es la imagen que yo digo, pero ¿por qué pone tan gráficamente que salieron desnudos y heridos? ¿Qué está intentando Lucas transmitirnos a nosotros? Bueno, será que a veces nosotros intentamos hacer cosas en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús y al final acabamos peor de lo que hemos empezado porque estamos en un terreno que no conocemos, porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, porque estamos quitando demonios o hablando en el nombre mío que no vale nada y no en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Estás imitando lo que hacía Pablo sin conocer a Jesús? Esto no funciona. ¿Cómo acaba? Desnudos y heridos. Y ahora voy a animarte a pensar en esto. Quiero que pienses en los 7 hombres que salían de esta casa y que salían corriendo desnudos y heridos. ¿Cuántas personas hicieron falta para atacar a estas personas? Una. Fíjate, cuidado cuando estamos jugando en el nombre de Dios. Ya, es que esa parte, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuidado que no estemos nosotros viniendo a la iglesia y en el nombre de Dios intentando hacer muchas cosas y no funcionan y no salen y al final el que acaba desnudo y herido es uno mismo. Y la persona a la que ayudamos, esa persona acaba más victoriosa todavía, más fuerte todavía. Y el espíritu que está en esa persona, más fuerte todavía. 1 sobre 7 salieron desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Por qué? Porque no es habitual ver que salen de una casa 7 hombres desnudos y heridos y encima conocidos exorcistas ambulantes, conocidos porque se conocían a un tal Esteban, no se sabe mucho más de él, y entonces lo conocían, había referencia de ello, y los ven 7 hombres grandes, desnudos, heridos, que salen corriendo de la casa. Eso es conocido en todo Éfeso. Y recordad que Éfeso era una ciudad donde había un panteón de muchos dioses, donde todo lo espiritual tenía mucha relevancia, donde la búsqueda de las cosas espirituales era muy importante, donde se apoyaban en muchos dioses, en muchas cosas, muchos conjuros, mucha magia, mucho de todo. Y de repente lo que están viendo es que estos hombres salen desnudos y heridos, pero si eran grandes conocedores o exorcistas ambulantes, tenían éxito, no tenían ningún éxito. Ningún éxito. Y encima el demonio o el espíritu malo les dice, es que no sé quién sois. No sé por qué yo tengo que salir de este hombre. Si yo no sé quién sois. ¿En nombre de quién estáis hablando? De Jesús. Yo no os conozco a vosotros. Qué interesantes. Qué interesantes. Si nosotros empezamos a pensar, antes de meterme en más cosas, pensar en nuestra vida cristiana y la estás viviendo en el nombre tuyo, o en el nombre de una iglesia, o en el nombre de una persona a quien sigues, eso no vale para nada. Vivir la vida cristiana en el nombre tuyo no vale para nada. Vivir la vida cristiana simulando buenas obras, sencillamente porque tú eres bueno, porque Andrés es muy bueno, eso no vale para nada. No vale para nada. Y el día que nosotros tengamos que enfrentarnos al gran juicio y digamos, es que he hecho muy buenas obras, ¿en el nombre de quién? En el nombre mío. Pues mira, eso no vale para nada. No vale para nada. Aquí vemos personas que se dedicaban a exorcizar, a hacer exorcismos. He ensayado esta palabra, perdonad si lo he dicho mal, que esto no te quite de la mente lo que estoy haciendo. Y que su oficio era ese. Y luego cuando se tiene que enfrentar a un espíritu malo, y entonces usan el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, es mal, no os conozco a vosotros, a los otros sí. ¿No sientes a veces, fíjate, quedándome otra vez porque salen desnudos y heridos, es como, intenta pensar en nuestra... ¿No sientes a veces que, aun teniendo una sana relación con Dios, o aun cumpliendo todas las normas religiosas que tenemos nosotros en cuanto a Dios, y las cosas no van nunca bien, y siempre estás herido y desnudo, porque es como que no arranca nada? No arranca nada. Me pregunto, ¿o es posible que estés pasando por pruebas las cuales tienes que ayudarte, apoyarte y depender más de Dios, porque estas pruebas van a fortalecer tu fe, van a ejercitar tu paciencia, van a ayudarte en tu relación con Dios? Las pruebas que Dios nos pone siempre tienen un fin positivo,
un fin positivo si somos capaces de enfocarnos en nuestro Dios. Ahora, las pruebas que nosotros nos ponemos, porque somos nosotros los que estamos luchando, porque somos nosotros los que hacemos las cosas, entonces esas pruebas, esa vida, lo que pasa es que hemos elegido creer en nosotros y no creer en Dios. O creer en Dios, pero en el Dios filtrado por nosotros, en el Dios creado por nosotros, desnudos y heridos. Y esto fue notorio, versículo 17, en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, porque es que no funciona lo que hacían los exorcistas ambulantes. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ojo, no el de Pablo, el de Jesús, siempre el de Jesús. Si ves a un siervo de Dios y es el que se exalta es el siervo de Dios y no Jesús, esas cosas, esto no va bien. Si tú vas a una iglesia y lo que se aplaude es el nombre de la persona y no el de Jesús, cuidado, esto no va bien. Esto no va bien. Porque cuando Lucas escribe, lo que ve es que la gente de Éfeso no aplaudía a Pablo, sino que era magnificado el nombre del Señor Jesús, quien había resucitado, estaba vivo y era quien era magnificado. No las personas, no los discípulos, no los apóstoles, no los seguidores. Jesús, solo Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, que es mucho, mucho dinero. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vale, déjame la parte amarilla, que la he puesto amarilla, porque yo sé que hay muchos que somos amantes de los libros y nos gusta tener los libros. Y a veces no nos importa ni el tema de lo que son los libros, nos gustan los libros. Y aquí lo que veo es que las personas que vieron lo que había pasado, vieron que el poder de Dios era tan grande, que el mensaje de Dios era tan real, que con Cristo, con Jesús es suficiente, que no necesita nada más, que confesaron que ellos habían dependido de la magia y que habían practicado la magia, y entonces llevaron todo lo que tenía que ver con la magia y lo quemaron. Pablo no dijo que había que quemar esto. Esta es la diferencia. No es Pablo quien luego sacó ahora todo el mundo a quemar los libros para demostrar. No. Quien movió a estas personas fue Dios. Quien decidió hacer lo que hicieron fueron las personas guiadas por Dios, por el temor, respeto, por creer que Dios es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y también, déjame decir, porque entendieron que la magia, que todo lo que viene de parte de los hombres, que todo el esfuerzo del ser humano para controlar lo espiritual viene de Satanás y no viene de Dios. Y eso no merece la pena ni tocarlo. Luego veremos así rápidamente un poco este tema. Porque a veces nosotros es posible, como cristianos, que tengamos nuestros pequeños amuletos. Mira, hasta una cruz puede ser un amuleto. Una cruz, pero si tú tienes una cruz detrás, sí, pero esta cruz simboliza todo un mensaje, que un día si quieres escribirme en comentarios, yo te explico por qué tenemos esta cruz, por qué tenemos esas palabras y por qué tenemos todo. Pero no es ningún amuleto. Por mí puede estar como decoración, no puede estar. Esto no quita que Cristo ha resucitado, esto no quita la verdad de Jesús. Pero a veces nosotros llevamos una cruz como amuleto para que me dé buena suerte. Eso es de Dios. ¿De dónde viene tu suerte? ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde vienen tus respuestas? O a veces llevamos pulseras o cosas y ahora lo que se vende todo, uno no puede comprar ninguna pulsera de nada porque a todo le han puesto nombre. No puedes comprar ninguna piedra de nada porque está la piedra de la felicidad, la piedra de la alegría, la piedra de lo que sea, la piedra contra las enfermedades, pero todo eso es magia afuera, eso es rechazado. Aquí quemaron libros. Dice, serían baratos. Nada de baratos, porque Lucas, médico, persona que usaba la cabeza en el sentido, voy a decir científico, dejemos esta palabra, ¿vale? Que era metódico en cuanto a eso, porque si era médico sabía que frente a una enfermedad hay una respuesta, hay una acción que se puede hacer, hay cosas que más o menos podemos controlar y más o menos podemos dirigir y más o menos podemos guiar para que se quite de nosotros. Esto está claro, y Lucas lo sabía, pero aquí ve cómo las personas reaccionan impulsadas por Dios. Fuera magia. Ahora, vamos a meternos. Pero, déjame decir esto. Si tú eres una persona que juega con Dios, en el sentido de que también juegas con la magia,
La magia, entiéndase, cualquier tipo de magia, cualquier tipo de magia. Y eso en la hoja de estudio viene todo, todo, todo. Hasta a veces dice, consultar a los muertos. Mal, mal hecho. Que si la ouija, sí la ouija. Mal, mal hecho. ¿Qué consultas a los muertos? ¿Qué consultas? En la Biblia está prohibido. Esta es abominación a Jehová. Ahora leeremos. Abominación a Jehová consultar a los muertos. Ah, pero también habla la Biblia de eso. Claro que habla de eso. Eso es muy antiguo. ¿Por qué? Porque es lo que humanamente uno de forma lógica hace. Pero es que Dios sobrepasa o cubre todas esas necesidades. Entonces no hagamos a Dios pequeño. Dios es grande y no necesitamos magias, no necesitamos fetiches, no necesitamos amuletos, no necesitamos nada, a lo cual estamos muy, muy acostumbrados. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde quiero afilar que estamos muy acostumbrados? Yo no sé si es aficionado a fútbol o algún deporte o lo que sea. Bueno, es muy habitual que un futbolista entre al campo y se persigne o que se santigüe, como quieras llamarlo, o que señale al cielo o lo que sea. Quitando, es posible que haga una oración a Dios, mira, Dios protégeme de no lesionarme, ayúdame a jugar limpiamente, lo que sea. Es posible porque lo he escuchado de futbolistas, pero muchos lo hacen como fetiche, como suerte, como quiero ganar. Y entonces hago esto para que gane. Eso es tener confianza en Dios. No. Eso no es tener confianza en Dios. Ya te metes con los futbolistas. Bueno, pues con tu vida. Yo tenía un pariente que su fetiche religioso era cuando cerraba la puerta, tocaba la cara de un Cristo que tenía ahí así y tocaba. Ya estaba desgastada de tocarla. Pero ojo, que si bajaba las escaleras y no había tocado la cara, tenía que subir a tocar la cara. Fetiche, magia. Aquí vemos lo que ocurre con todo esto. La primera parte, solo que me llama mucho la atención, y quiero que veas esto, es por qué Lucas dice milagros extraordinarios. Y Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Acaso no un milagro ya de por sí no es extraordinario? Es que hay milagros ordinarios, milagros extraordinarios, milagros naturales. Si un milagro es natural, ¿es milagro o es algo natural? Pues aquí lo que está Lucas intentando enfatizar es que el poder de Dios en esta época de la historia de la Iglesia era tan grandísimo. ¿Y por qué tan grande? ¿Y por qué ahora no vemos esto? ¿Y por qué ahora nos esforzamos en ver esto? ¿Por qué te esfuerzas en ver esto? Porque el que hace los milagros es Dios, no eres tú. No es la Iglesia, no es un predicador, no es un ambiente, no es una música. No necesitamos ver que nosotros manipular un ambiente para que haya milagros. Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo, pero lo que Pablo estaba haciendo era enseñar la Escritura y caminar por la calle. No hacía un show para que hubiese un milagro. No animaba a personas a que se autosanasen para que otros se motivasen a ser autosanados. Era Dios quien hacía los milagros. Entonces, pero vemos que ocurrían. ¿Por qué? Mira, mi teoría es que en este momento el Evangelio necesitaba ser expandido por todo el mundo, que era lo que Jesús dijo. Y en este momento Dios decidió mostrarse de una manera extraordinaria para que las personas pudiesen creer de manera extraordinaria y extender el mensaje de Jesús de una manera extraordinaria. Entonces, ¿para qué? Para que llegue hasta nuestros días. Ahora nosotros vamos a extender el mensaje de Dios de manera extraordinaria. ¿Pero cómo? Como Dios quiera. Porque aquí es Dios quien hace los milagros. Y si es a través de milagros, adelante. Pero seguimos siendo muy fanáticos de las personas que Dios ha utilizado para hacer un milagro. Todos recurrimos a Él para que nos haga un milagro. Pero si esta persona es una persona, no es Dios. Vamos a recurrir a Dios y que Dios haga lo que quiera. Entonces, los milagros extraordinarios son grandes cosas. Es que la sombra de los apóstoles sanaba. Eso, no intentes imitarlo. Ahora, mira, toca mi sombra que te vea sanar. Es Dios quien utilizaba eso. ¿Por qué? Porque quiso. Porque quiso. Y ahora vemos que los milagros extraordinarios son los siguientes. De tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Extraordinario. El poder de Dios llegaba a los enfermos y a los necesitados a través de sus propias ropas. No necesitaban ni moverse
a donde estaba Pablo para que Pablo orase. Porque el Espíritu Santo no depende de una persona, ni depende de un momento. El Espíritu Santo se extiende como Él quiere. Cuando Él quiere, cuando Él quiere. Fíjate, milagros extraordinarios. Cree en los milagros y en los milagros extraordinarios. Porque existen, porque existieron, porque Dios sigue haciéndolos. Y a veces nos conformamos a decir, claro, es que la naturaleza en sí es un milagro. Pues sí, pues la naturaleza es un milagro, pero tú puedes decir, bueno, ¿por qué salen las flores? Si hay un porqué, hay una motivación, necesitamos agua, y entonces hay una explicación. Son como milagros que explicamos y todo. No, yo cuando hablo de milagros que rompen nuestra mente, que se escapan absolutamente de nuestras manos. Que uno tiene que decir, mira, esto lo ha hecho Dios, o no hay quien lo haya hecho. Y algunos incluso pueden reírse, decir, claro, es que tú ves milagros donde no hay. Bueno, yo veo que hay cosas que ocurren que no hay explicación. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Casualidad? ¿Cómo quieres llamar tú a algo que estaba y que ya no está? ¿O que está enfermo y está sano? ¿O que el ser humano no ha podido hacer nada y que no tiene una explicación? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Qué es? ¿Qué ha sido? No sé, una carambola, un milagro. ¿Por qué? Porque Dios existe y Dios hace milagros. Entonces aquí estaba haciéndolos no normales, extraordinarios. ¿Hasta dónde vamos? Mira, cuidado aquí porque dice, bueno, llevaban enfermos los paños delantales de su cuerpo. Entonces nosotros pensamos o vemos que algo que tendríamos que practicar como iglesia es usar estos pañuelos mágicos y vas a decir, esto no existe. Sí, yo como pastor me he encontrado en situaciones de gente que me traía pañuelos para que orase por los pañuelos, para que ese pañuelo sanase al enfermo. Vas a decir, eso es verdad, eso es verdad. Hay sitios donde oran por los pañuelos para que sanase, pero es que yo no veo que Pablo diseñase nada aquí, ni pusiese un tenderete donde dijese, ahora vamos a orar por los paños y delantales para que los enfermos se sanen. Es que no es plan de Pablo de nada de esto. No es plan de Pablo. Y cuando intentan explicar, se intenta explicar, claro, es que al que cree todo es posible. Este versículo existe en Marcos, si miras 9, 22, 24, al que cree todo es posible. Dice, al que cree todo es posible. Entonces, claro, dice, como la gente creía en los paños, pues entonces la gente estaba sanada. Cuidado, esto es un error, esto no es así. A pesar del versículo sí, pero lee el contexto completo. Marcos 9, 22, 24, lee el contexto completo. Y además no solo el contexto completo, vamos a leer la Biblia completa, a ver si al que cree todo es posible, porque yo puedo creer cualquier cosa, yo creo cualquier cosa, entonces todo es posible porque crea. No, al que cree, y añado esta frase, en Dios, al que cree en Dios, todo es posible. Al que cree en Dios, todo es posible. Porque el hacedor de milagros no es tu creencia, no es tu fe, no es el poder de tu mente, no eres tú y el énfasis que pones para creer, sino que el que hace el milagro es Dios. ¿Por qué pongo esta frase? Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque no es nuestra fe la que mueve montañas, es Dios. Porque no es nuestra fe la que sana al enfermo, es Dios. ¿Por qué no es nuestra fe la que cambia nuestra vida? Es Dios. Es Dios. Sin Dios, aunque tú tengas muchas creencias, porque los de Éfeso tenían muchas creencias, no valen para nada, para nada. Y nosotros a veces ponemos nuestra creencia en personas. Error grandísimo en Dios. En Dios. Mira, me atrevo a quitar algo de esta frase y vas a ver que tiene sentido. Porque para Dios, todo es posible. ¿Eso es verdad? Sí. Y aunque no creas en Dios, ¿para Dios todo es posible? Sí. Porque Dios es el hacedor absolutamente de todo. Entonces, ¿yo qué soy? Nada, un agente que puede disfrutar del poder de Dios. Del poder de Dios. Así que estos pañuelos mágicos, una vez más, nos recuerdan que nosotros no debemos depender de fetiches, no debemos depender de fórmulas mágicas. No hay fórmula mágica. Ahora toca este pañuelo 3 veces y te curas. No, nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. Y Dios, que es Dios de milagros, hará milagros extraordinarios si quiere, cuando quiera, donde quiera y como quiera.
sin ningún más, sin ninguna cosa más. Esto no ocurre más veces en ningún otro sitio. La sombra sana no ocurre muchas más veces en ningún otro sitio. La gente nos iba tirando por la sombra constantemente de los apóstoles. En las epístolas que escriben los apóstoles no vemos que orad por los pañuelos, ungid los pañuelos para que sanen los enfermos. No vemos eso. Antes lo que vemos es que nos enfoquemos en el hacedor de milagros. De esa forma, cuando nos enfrentemos a un espíritu malo, ya no va a decir, yo no te conozco, yo sé quién eres. Eres Andrés, el que cree en Dios Todopoderoso. No Andrés, quien cree en Andrés Todopoderoso. Para el que cree en Dios, todo es posible. Nos cuesta renunciar a muchas cosas. Y nos cuesta porque a veces en nuestra explicación lógica y humana de las cosas que ocurren, nosotros nos aferramos a cosas que podemos, entre comillas, controlar. Y a Dios tú no le puedes controlar. Pero a Dios no lo puedes controlar. Y además te voy a decir algo para tu descanso y para mi descanso, es que gracias a Dios no le puedes controlar. Y Dios va a darte lo mejor, confía. Porque los planes de Dios para nosotros son planes buenos. Si nuestra vida dependiese de nuestros planes, qué desastre sería. Porque lo que son nuestros planes son las cosas inmediatas. Yo quiero lo inmediato. Yo quiero lo de este mundo, lo de esta tierra y lo de más allá. Y lo que va a pasar con tu espiritualidad. Y lo que va a pasar en tu futuro contigo. ¿Acaso tú lo controlas eso? ¿Lo controlas? Mira lo que decía en cuanto a la magia. En Deuteronomio 18:9 dice Dios a su pueblo, ahora vais a entrar a una tierra. Cuidado cuando entréis a esta tierra, porque la tierra que os las doy por algo, porque esta tierra está llena de gente que desconfía 100% de mí, que no cree en mí, y que está llena de personas que pasan a sus hijos, mira versículo 10, que pasan a sus hijos o a sus hijas por fuego. Dice, ¿qué significa esto? Que los quemaban como sacrificio, que practicaban la adivinación, que eran agoreros, que eran sortílegos, que eran hechiceros, encantadores, adivinos, magos, y también que consultaban a los muertos. Todas estas cosas las abomina a Dios. Esto va contra Dios. Todo esto va contra Dios. Todo. Pon ahí, añade, el que lee las cartas va contra Dios. Dios no quiere eso. ¿Porque acaso no confías en Dios? Dice, versículo 14, estas naciones que vas a heredar, a agoreros, a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. No te permite esto, no te permite esto. No juegues con esto, no juegues con esto. En Isaías 8:19 dice, más o menos, déjame sacar esta pregunta aquí, dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso no tienes un Dios a quien preguntar? ¿Que tienes que estar yendo a las personas que juegan con la magia para preguntarles? ¿Acaso no confías en que Dios te va a proteger en tu salida y en tu entrada, como dice el Salmo? ¿Que tienes que estar tocando la puerta o tienes que hacer 4 o 5 cosas para salir? ¿Acaso no confías en que Dios va a estar contigo cuando lo necesites? ¿Acaso el Espíritu Santo ha perdido toda la fuerza contigo, que cuando vayas a hablar en público necesitas hacer 25.000 cosas para que el Espíritu Santo se manifieste? Solo necesitas hacer una cosa. Cuando vayas a dar el primer paso en el día de tu vida, es entrega tu vida a Dios y confía en Dios. En ti confío, Dios, y ya está, no importa. Aunque venga una tormenta, aunque sea un día difícil, aunque sea un día donde estés solo, aunque vuelva a ser exactamente lo mismo, confía en Dios, porque Dios tiene lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Yo veo a Pablo tranquilo, veo a Pablo caminando y de repente ve que, bueno, pues hay que orar por los pañuelos. Bueno, pues Señor, tú pones los pañuelos, pues oro por los pañuelos. Pero de repente unos exorcistas hacen lo que sea. Pablo no se mete ahí y de repente los de Éfeso ven el poder de Dios y queman los libros. Pablo no se mete ahí porque Dios está obrando. Dios está haciendo lo que tiene que estar haciendo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Mira, otra vez. Y huyeron heridos y desnudos. ¿Sabes qué nos pasa? Que a veces nosotros copiamos y no tenemos que copiar. Y nosotros somos personas de fórmulas y no hay fórmula mágica. No existe la fórmula mágica. No existe la fórmula mágica para cambiar el mundo. No existe. Sí hay cosas, como hablé la semana pasada, principios. Sí, es verdad, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero tienes que haber una confesión, un arrepentimiento genuino. Y Dios es fiel y justo para perdonar, Dios es fiel y justo para olvidar, Dios es fiel y justo para que empecemos otra vez en nuestro caminar con Él. Pero a veces nos convertimos en personas que somos copiadores, como estos judíos que
exorcistas que copiaban o intentaron copiar a Pablo. Y en el nombre de Jesús, pero si no te conozco, no te conozco. ¿Quién eres tú para usar el nombre de Jesús? No copies, no es cuestión de copiar. Ahora, fíjate que a veces yo digo que como cristianos, bien, nosotros nos disfrazamos de Cristo. Y el llamado de Cristo hacia su pueblo no es que nos disfracemos de Cristo, no es que nos disfracemos de cristianos. Entiéndeme, es como he puesto esta imagen de un niño disfrazado de Superman, porque nos pasa exactamente lo mismo. El niño disfrazado de Superman no vuela. El niño disfrazado de Superman no tiene fuerza. El niño disfrazado de Superman, pues es un niño disfrazado de Superman. Y ya está. Entonces, ¡ay, qué gracioso que va disfrazado de Superman! No tiene superpoderes, no puede hacer nada, es el mismo, con disfraz que sin disfraz. Cuando tú te disfrazas de Cristo, tú no puedes decir, ahora mi vida va a cambiar y se va a transformar porque voy disfrazado de Cristo con una túnica, sandalias, con pelo largo. Yo no sé cómo lo llevase Jesús, como tú quieras imaginarte. No es cuestión de disfrazarnos, es cuestión, Romanos 13:14, de vestirnos de Cristo. Vestirse de Cristo significa que te quitas tu ropa y te pones la de Cristo. Pero déjame meterme más dentro. Que te quitas todo lo tuyo y metes todo lo de Cristo. ¿Vale? Cuando pedimos perdón y nos arrepentimos, esa limpieza, y estamos limpios, ahora no es cuestión de que tu vida sea una vida blanca, limpia, vacía, sin nada. No, cuidado, porque si es blanca, limpia, vacía, entonces es posible que lo que se meta sea peor que lo que estaba. Tienes que llenarla de Cristo. Llenarla de Cristo. Ya, entonces, vestirnos de Cristo, totalmente de Cristo. En Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad. Vamos a no ser imitadores, vamos a ser verdaderos seguidores. Para hacer milagros extraordinarios, cuidado, no eres tú quien va a hacer milagros extraordinarios, es Dios. Y es posible que no te utilice a ti. Y es posible que no hagas milagros extraordinarios. Y es posible que no ocurra nada con el resto del mundo, pero va a ocurrir con tu vida. Va a ocurrir con tu vida. No imites, no copies, sino realmente vístete. Efesios 6:11, lo conocemos. Vestidos de la armadura de Dios. Vestirnos es ir colocándonos todas las cosas, desde la salvación, desde la fe, desde la palabra de Dios. Todas las cosas que nos vistamos como Dios quiere, no que nos disfracemos. Es como hacerlo más interior en nuestras vidas. ¿Cómo te disfrazas? Mira, a veces pues te disfrazas sencillamente cumpliendo el ABC del cristiano. Me da igual, ahora mismo si vas a la iglesia, pues cumples el ABC. El ABC es voy a la iglesia, el ABC es cuando voy en metro, oro un poquito. El ABC es cuando abro la Biblia, leo un poquito. El ABC es que de vez en cuando llamo a alguien, el ABC es que de vez en cuando me reúno en un grupo casero, el ABC es que de vez en cuando cambio algo de lo que tengo que cambiar. Y mientras sigo pues con mi vida, ¿por qué no? No me molesta, son cosas normales. Quita eso, vístete de Cristo. De tal forma que cuando tú estés reprendiendo a un espíritu malo, no diga esta frase tan vergonzosa para los exorcistas ambulantes. Yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, yo conozco a mucha gente, puede decir, pero tú, ¿quién eres si no te conozco? Si no tienes poder para nada. Es que tú no has dejado que el poder de Cristo entre en tu vida. Tú has disfrazado, no vestido. Así que vas a decir, bueno, pues sí que estás intenso hoy, Andrés. Pues es que estoy pensando mucho en todo esto porque estoy viendo que como cristianos, es verdad que el domingo pasado nos retamos a ser valientes, pero como cristianos, que no nos conformemos a decir que somos cristianos, que estoy muy a gusto en la iglesia, o que yo tengo mi relación personal con Dios, pero los demás me importan. No, eso no encaja. Que como cristianos, que vivamos las vidas cristianas, que las vivamos. El primer retado soy yo en todos los sentidos. ¿Qué hacemos frente a un día de tormenta mental? ¿Qué hacemos? ¿Estamos con el paraguas escondidos y cerrados? ¿O vamos a confiar en que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿No te da eso un poco de ánimo a levantarte y enfrentar esa tormenta? Un día más. Porque Dios no se cansó y Dios no se cansa. Y dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo? Pablo, haciendo lo que Pablo
lo que Dios le estaba pidiendo que hiciese. Proclamar el nombre de Dios. Y cuando Dios entra, Dios mueve absolutamente todo y Dios demuestra que tiene poder absolutamente sobre todo. Cree en el poder milagroso de Dios para tu propia vida, para tu propia vida. Vístete de Cristo, no te disfraces de Cristo y rechaza todo lo que no viene de Dios. Adiós a toda la magia, adiós a toda la magia. Si tienes que destruir cosas, destrúyelas. Es que valen mucho, más de lo que valían estos libros. Destrúyelas, porque lo que te hacen es que te alejan de Dios, te distraen de Dios, no permiten que te acerques a Dios porque dependes de esto que te quedas a mitad de camino. No, es peor para ti, es peor para ti. Cree en el poder milagroso de Dios. Vístete de Cristo, no te disfraces. Rechaza todo lo que no viene de Dios. Hay algo que te ha quedado sonando en todo lo que he estado comentando. ¿Hay algo que crees que tienes que orar tranquilamente, que preguntar tranquilamente? Vuelve a leer el texto, vuelve a pensar en el texto, vuelve a intentar sacar las cosas pensando en ti, no tanto en la sociedad y si quieres en tus amistades para poder ayudarlas. No está bien, no pasa nada. Y recuerda que el que hace la obra en las personas es Dios, no nosotros. Pero el que hace la labor en ti es Dios, no tú. Entonces deja que Dios te inunde. Así que, Señor, primero pedimos perdón por las veces que hemos dependido más de otras cosas que de ti y rechazamos cualquier cosa que haya sido más importante en nuestras vidas que tú. Te consultamos a ti, te preguntamos a ti, tu respuesta nos es suficiente para vivir. Descansamos en ti, descansamos en ti. Muchas gracias, Señor, por estos pasajes. Muchas gracias por tu palabra, que nos inspira, que nos anima, que realmente es súper actual, súper actual. Y sobre todo, Señor, te pedimos sabiduría para vestirnos de ti, para vestirnos de ti. Rechazamos todo lo que viene de nosotros, rechazamos toda la sabiduría humana que nosotros podemos poner y queremos depender 100% de ti. Ayúdanos como creyentes a crecer, como personas que queremos creer a creer y sobre todo ayúdanos a entender que tú eres el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que me creó y me creó con un propósito. Y gracias por estar a mi lado, gracias por estar cerca, gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. No dudes en comentarnos, no dudes en llamarnos, no dudes en escribirnos, no dudes en visitarnos. Lo que más nos interesa, lo que más queremos con todos estos vídeos, no es que la iglesia sea conocida mundialmente, sino que tú tengas la oportunidad de conocer más a Dios. Y si sirve para eso, una persona, estamos encantados de la vida de hacerlo, porque creemos que hay muchas voces que nos confunden. Lee la palabra, céntrate en la Escritura y haz caso a lo que está escrito. Dios hizo milagros extraordinarios. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.